es importante definir cuál es la intención del packaging. Quizás querés hacer un regalo a alguien que es muy querido, entonces quizás ahí podrías incorporar o buscar cartulinas que quieran reflejar eso, quizás un estampado con corazones o algo más especial, o quizás quieres hacer el packaging para tu marca y venderlo. Podrías quizás ocupar los colores de tu marca, ver cuál podría funcionar. Así que es importante buscar la intencionalidad del packaging. Ahora te vamos a mostrar el tipo de cartulina que por lo general hemos ocupado en nuestros talleres con las alumnas que nos visitan. Esto no significa que tienen que buscar las mismas cartulinas que tenemos acá. Ustedes pueden buscar alguna en las librerías que tengan más cerca de su casa o quizás tienen alguna de su hijo del colegio. Vayan probando y jugando con ellas. Les voy a mostrar este tipo de cartulina. Viene en un pad. Son cartulinas para scrapbook, que es otra técnica manual. Y a nosotras nos encantan porque tienen muchos diseños y es muy entretenido jugar con ellas. Ahora con Elsa vamos a buscar cuál es la cartulina que, según la paleta de colores que ocupamos, le haga más juego a la pulsera. No, encuentro que el azul como que no está incorporado dentro de la paleta que nosotros elegimos. Sí, como que no tienen que ver los colores, tienes razón. ¿Sabes esta que tiene verde? Es demasiado intensa. No deja que la pulsera se luzca aquí. Claro. Busquemos otra. Quizás que tenga verde o negro. Quizás esta. Puede ser, ¿eh? A ver. Mira cómo se destaca acá. Como que toma el verde de la pulsera. De las hojas. No tiene tanta información el papel y como que la resalta, me encuentro yo. Sí, yo creo que podría funcionar perfecto. Me gusta mucho esto. Ya tenemos la cartulina elegida. Sí, qué linda es, me encanta, me encanta. La vamos a sacar. Ya tenemos la cartulina elegida, que es preciosa, que destaca la pulsera absolutamente. Entonces vamos a cortar la cartulina de acuerdo a lo que necesitamos. El largo de esta cartulina es de 30 centímetros y de ancho la vamos a dejar de 9 centímetros. La medida que tomamos de 9 centímetros es ideal porque no queremos que la pulsera quede extremadamente abierta ni tampoco muy cerrada. Entonces esta pulsera cerrada mide 8 centímetros. Le vamos a dar un margen de 1 centímetro para que luzca un poquito más en el packaging. Entonces vamos a medir 9 centímetros muy cerrada. Entonces esta pulsera cerrada mide 8 centímetros. Le vamos a dar y vamos a cortar para que luzca un poquito. Ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Entonces lo que vamos a hacer una lengüetita aquí de 1 centímetro y vamos a cortar. Ya tenemos y esta parte la vamos a doblar. Vamos a hacer una lengüetita aquí vamos a doblar el packaging en 2 para que la pulsera quede adentro de estos. Va a quedar así. Este es el doblez que le vamos a dar al packaging. Entonces vamos a introducir la pulsera adentro de él. Para eso hay que abrirla acá y aquí la vamos a cerrar de acuerdo al ancho del packaging. Entonces ahí nos queda firme. Después doblamos acá, introducir la pulsera adentro de él. Para eso hay que abrirla y ahí tenemos el packaging. Vamos a cortar un pedacito de masking muy chiquitito de 1 centímetro aproximado y lo vamos a doblar en 2 y después en 3 y doblamos la parte de arriba del packaging, volvemos a doblar y este pedacito lo ponemos aquí en la aletita que va a cerrar el packaging y la pulsera se va a ver perfecta ahí. Aquí lo realmente importante es considerar la paleta de colores que usaste en tu diseño, que puede quizás ser una cartulina que contenga ese color y también fijarse cuál es la intención de hacer un packaging. También puedes hacerlo con una cartulina lisa de un solo color y tú la puedes intervenir haciéndole unas flores, un corazón, dependiendo para quién sea. Este mismo packaging lo puedes meter, introducir adentro de una bolsita de yute o de organza y le va a dar un plus a tu regalo increíble. Así que atrévete, usa toda tu imaginación y dale nomás. Y tú la puedes intervenir haciéndole unas flores, un corazón, dependiendo para quién sea. Este mismo packaging lo puedes meter, introducir adentro de una bolsita de yute o de organza y le va a dar un plus
a tu regalo increíble. Así que atrévete, usa toda tu imaginación y dale nomás.